Muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Un gusto en saludarles. Mi nombre es David Enrique Reyes, doctor en educación, catedrático de la Universidad de la Singularidad y Ciencias de la Complejidad. A nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, se les da la más cordial bienvenida a este curso enfocado principalmente a lo que constituye el uso de las tecnologías en el ámbito educativo, a la innovación educativa. Voy a compartir pantalla, sí, para hacer la presentación oficial del curso e irles explicando sus características. Ujú. La asignatura se llama Tecnología y Gestión del Conocimiento, concretamente enfocado a la educación. Mi nombre, como ya lo repetí, soy el profesor David Enrique Reyes, doctor en educación. Sí, el día de hoy vamos a estar trabajando la sesión número uno que aborda los fundamentos de la tecnología educativa y la gestión del conocimiento, precisamente con el propósito de que podamos conocer todos los elementos conceptuales y posteriormente aplicarlos para llevar a cabo propuestas de innovación tecnológica dentro de la innovación educativa, aplicando las tecnologías precisamente en nuestras aulas y en el nivel educativo donde laboremos. Señala lo siguiente: este recorrido abarca desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica de tecnologías emergentes, preparando educadores para los desafíos del siglo XXI. Como sabemos nosotros, hoy en día el uso de las tecnologías es una herramienta, es una habilidad necesaria para poder generar ambientes de aprendizaje mucho más atractivos e innovadores para nuestros alumnos. Aguas, el propósito no es el entretenimiento, el propósito es que se produzcan en los estudiantes aprendizajes mucho más significativos y duraderos, sí, que les permitan ir construyendo más adelante nuevos aprendizajes. Ujú. Entonces, en este punto, hablamos nosotros de una introducción a la tecnología educativa. Primeramente, señalar que la tecnología educativa ha evolucionado desde herramientas básicas que hemos utilizado cotidianamente hasta la formación de ecosistemas digitales complejos que transforman radicalmente la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, podemos mencionar la, ambientes de aprendizaje totalmente enmarcados con el uso de la tecnología, como son los campus virtuales. Este campo interdisciplinario combina pedagogía, psicología cognitiva y tecnologías de la información para crear entornos de aprendizaje más efectivos y accesibles. En ese sentido, pues podemos mencionar que hoy en día las experiencias de aprendizaje se dan incluso no solo a distancia a través de una plataforma como es Zoom, sino a través de la presentación de campos virtuales donde los estudiantes de todas partes del mundo tienen experiencias en cuanto a clases, en cuanto a intercambios académicos, incluso hasta experiencias que tienen que ver con actividades físicas dentro de lo que son entornos virtuales. Las tecnologías de información y comunicación han revolucionado los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo la personalización del aprendizaje, el acceso ubicuo al conocimiento y la colaboración global entre estudiantes y docentes. Esta transformación digital no solo modifica los medios de instrucción, sino que redefine fundamentalmente las relaciones pedagógicas y las metodologías educativas. ¿Cómo es esto o a qué se refiere esta parte? Que hoy en día, sí, los vínculos o las relaciones de comunicación y de enseñanza-aprendizaje entre docente y alumnos se torna mucho más compleja en este momento, con el uso de las tecnologías de información, la generación de realidades virtuales, la generación de campos virtuales que permiten vivir experiencias por parte del estudiante donde no solo son experiencias en cuanto a conocimiento, sino también experiencias en cuanto al desarrollo de habilidades, el intercambio de emociones, experiencias en cuanto a el poder aprender de sus propios compañeros que se encuentran en lugares o puntos distintos del mundo. Es decir, dentro de un campus virtual, yo puedo llevar a cabo actividades deportivas, asistir a un congreso, asistir a ver una exposición, asistir a una plática, a una clase como tal, a un taller,
¿sí? E incluso interactuando con compañeros de otras partes del mundo a través de avatars que ellos mismos se generan o que se generan con el uso de del aula virtual y que de alguna manera pues se permite una interacción directa con el uso de las tecnologías en tiempo real con las personas que están en distintas partes del mundo. Si hacemos un recorrido de la evolución histórica de este uso de las tecnologías educativas, podemos partir de una educación tradicional presencial, donde no requeríamos de las tecnologías para poder enseñar. Todo se hacía en el aula en tiempo real. Posteriormente ven apareciendo los medios visuales, en este caso como es la televisión, como es la computadora, el uso precisamente de multimedia, ¿sí? Posteriormente aparecen en el aula las computadoras personales que permiten en ese sentido, porque cada estudiante vive una experiencia a partir del uso de un monitor, a partir del uso de un CPU, para poder generar sus propios aprendizajes. Para la década de los 90 llega el Internet y todos los recursos digitales que esto conlleva. Ahí podemos aprender precisamente de todo lo que está presente en la web, ya sea material escrito, artículos, videos, ¿sí? Audios que estén presentes en la web. Posteriormente ya aparecen las plataformas e-learning para poder aprender, como es Moodle, como es Blackboard, que permiten en un solo espacio poder hacer un repositorio de toda la estructura de cursos a los cuales los estudiantes pueden acceder, pueden subir sus evidencias de aprendizaje, pueden ser evaluados y seguir aprendiendo. Más adelante aparece el aprendizaje móvil y ubicuo. Ese aprendizaje móvil y ubicuo es el que se da en los celulares, como en los smartphones. Ese aprendizaje se da a partir de pequeños fragmentos o cápsulas donde el curso ya está estructurado por medio de aplicaciones en los cuales el estudiante puede ir explorando toda la interfaz del curso. ¿Para qué? Para todas las botoneras del curso, las opciones que nos da, pero a través del celular. Puede aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, con el uso de su celular o dispositivo móvil. Y hoy por hoy aparece la inteligencia artificial, la IA, sobre la cual podemos estar aprendiendo distintas áreas del conocimiento con profesores que son inteligencia artificial, podemos gestionar nuevos aprendizajes con el uso de inteligencia artificial, podemos personalizar nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de la IA, ¿correcto? IA para generar imágenes, IA para generar sonidos, IA para generar videos, ¿sí? IA para generar cualquier tipo de proyecto que queramos, ¿sí? Y de alguna manera, pues nos permite ir enriqueciendo más nuestro aprendizaje. Fíjense cómo vamos cambiando desde una educación tradicional hasta una educación basada en el uso de la inteligencia artificial, la cual hasta ahorita pues sigue presentando una serie de retos importantes que los cuales tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Ujú. Bueno, ahora, partiendo siguiendo con este rubro o aspecto, pues planteamos nosotros algunos modelos pedagógicos y que implican el uso de la tecnología. Aquí tenemos lo siguiente. Menciona, la integración efectiva de tecnologías requiere modelos pedagógicos innovadores que aprovechan las capacidades únicas de las herramientas digitales. Estos enfoques transforman el rol del docente de ser un transmisor del conocimiento a un facilitador del aprendizaje. Eso ya lo habíamos trabajado o ya se ha trabajado constantemente en muchas áreas. Es decir, cambia radicalmente el rol del docente. El rol del docente ya no es aquel transmisor del conocimiento o la fuente principal del conocimiento. Ahora es un facilitador del aprendizaje, una guía o orientador del aprendizaje a través del uso de distintas herramientas y plataformas digitales. Ujú. ¿Qué habilidades podemos identificar nosotros en los nuevos modelos pedagógicos donde se aplica la tecnología? Entre los modelos pedagógicos, pues está el aprendizaje colaborativo, que es esencial, donde los estudiantes construyen conocimientos mediante trabajos en equipo, utilizando herramientas digitales para comunicación sincrónica y asincrónica, fomentando habilidades interpersonales y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, un modelo pedagógico donde se pueden implementar las tecnologías es el aprendizaje colaborativo, ¿correcto? Al otro es el Flipped Classroom o aula invertida.
Ese modelo de Flipped Classroom ha sido utilizado, nace en Estados Unidos, pero se ha implementado aquí en México, muy particularmente en escuelas como del Sistema Tecnológico de Monterrey, como es TecMilenio. El aula inversa tiene muchas bondades, pero también tiene muchos desafíos. Implica que los estudiantes aprendan mucho la parte teórica en casa y los ejercicios y partes prácticas las lleven a cabo en el aula, a partir de la observación también de videos, llevar a cabo prácticas digitales, ¿sí? Los estudiantes revisan contenidos en casa mediante videos, materiales digitales, dedicando tiempo presencial a actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas complejos, así como el intercambio de retos o dudas que tengan sobre sus proyectos. Entonces, en teoría, el aula invertida, como su nombre lo indica, mueve los roles en cuanto a la forma de aprender. Antes, las tareas se realizaban en casa. Ahora es al revés. Las tareas se realizan en el aula y la parte teórica se ve en casa. Las tareas se enfocan mucho a trabajo por proyectos, que también es un elemento bastante importante. Y el tercer modelo se refiere a la gamificación, que consiste en incorporar elementos de juego como puntos, niveles, recompensas, para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, es decir, aprender a través del juego. Ya tal es el caso, por ejemplo, de los Kahoots. Los Kahoots que utilizamos nosotros precisamente como competencia en cuanto a conocimientos ya adquiridos, es una herramienta importante para motivar a los estudiantes a que sigan aprendiendo. ¿Sí? De ese sentido, la gamificación transforma el aprendizaje en una experiencia inmersiva y atractiva. En suma, existen tres modelos, bueno, existen muchos más, pero aquí se mencionan tres modelos que podemos nosotros utilizar de carácter pedagógico para implementar las tecnologías, o donde se pueden combinar perfectamente el uso de las tecnologías de información y comunicación. Una es el aprendizaje colaborativo, otro es el Flipped Classroom o aula invertida, y el tercero es la gamificación. Se me olvidaba. En el aula invertida también es muy importante el rol del docente. En los tres es importante el rol del docente, pero muy marcado en el aula invertida. ¿Por qué? Porque el docente lo que hace también es generar material audiovisual que le permita al estudiante tener material de refuerzo o de repaso para los temas en los cuales se presenta algún sesgo o temas en los cuales se presenta algunas lagunas o dudas. Entonces, a través de los videos que genera el docente o la docente, pues el alumno puede ir reforzando lo que comprendiendo de mejor manera lo que le faltó por comprender. Entonces, estos vendrían siendo los modelos pedagógicos y el uso de las tecnologías. Uno de los puntos también esenciales dentro de lo que es esta temática, para que lo entendamos a nivel conceptual, es la gestión del conocimiento con educación. ¿A qué se refiere con gestionar el conocimiento? Gestionarse el conocimiento se refiere a la obtención del conocimiento, a la administración, distribución y uso del conocimiento y la evaluación del conocimiento en sí mismo. Es decir, implica llevar a cabo una serie de pasos o procesos para garantizar que lo que estamos aprendiendo, la información que estamos teniendo, los conocimientos que estamos adquiriendo, sean correctos, sean veraces y sean además entendidos plenamente. Entonces, la gestión del conocimiento en contextos educativos trasciende la simple acumulación de información. No se trata de acumular información. Implica crear ecosistemas donde el conocimiento va fluyendo, donde el conocimiento se comparte, se crea colectivamente y se aplica de manera estratégica para mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando generamos nosotros círculos de aprendizaje, ¿sí? O grupos de aprendizaje, lo hacemos a partir de esta gestión del conocimiento. Gestionar el conocimiento implica generar nuevo conocimiento, ¿sí? Compartirlo con los demás compañeros, ese nuevo conocimiento, que a su vez se convierta en un proceso crítico de lo que ya se logró conocer y se gestione otro nuevo conocimiento, ¿sí? Es un proceso en el cual todos los que participamos
en la generación o búsqueda de conocimiento, no atesoramos ese conocimiento, sino que lo vamos compartiendo con los demás estudiantes y ellos a su vez lo socializan con otros tantos estudiantes y maestros. ¿Para qué? Para que mediante un estudio crítico podamos enriquecer ese conocimiento o incluso refutar aquel conocimiento que ya es obsoleto o que carece de sustento. Y entonces se traduce todo esto en una cultura de aprendizaje, donde se fomenta un ambiente en el cual el aprendizaje continuo es valorado y practicado por toda la comunidad educativa. Incluye mecanismos de retroalimentación, espacios de reflexión y celebración de la innovación. ¿Sí? La cultura del aprendizaje entonces, ¿sí? Consiste en generar esos espacios donde se valore el aprendizaje, donde exista un proceso, un espacio de retroalimentación, un espacio de reflexión y de celebración de la innovación en cuanto a lo nuevo que se está aprendiendo. También dentro de la gestión del conocimiento en educación está presente la innovación continua. ¿Qué es esa innovación continua? Innovar significa, sí, mejorar, hacer algo diferente sobre lo que ya se tenía. Entonces, la innovación continua implica un proceso sistemático para identificar, documentar y difundir prácticas pedagógicas. La experimentación y el aprendizaje de los errores son componentes fundamentales. Aquí, la gestión del conocimiento se da en función de difundir aquello que funcionó bien. ¿Sí? En la innovación continua consiste en difundir aquello que ha tenido muy buenos resultados entre toda la comunidad, ¿sí? Y entender que donde nos equivocamos o los errores que cometemos, pues son esenciales para ir mejorando o trascender en el aprendizaje. Ujú. También un tercer elemento de la gestión del conocimiento son las comunidades de práctica. ¿Qué son estas comunidades de práctica? Son redes de profesionales que comparten intereses comunes, intercambian experiencias y desarrollan colectivamente soluciones a desafíos educativos mediante plataformas colaborativas. ¿Esto cómo es? Existen plataformas a nivel internacional, ¿sí? O blogs, por ejemplo, o páginas a nivel internacional, donde existe un intercambio entre especialistas de aquellos conocimientos, experiencias, ideas que permiten mejorar el ámbito donde laboran. Ejemplo, no lo voy a mencionar solamente en el terreno educativo, en el terreno de la ciencia y la medicina. Por ejemplo, se forman círculos, no sé, ahorita que está la pandemia del sarampión, que bueno, que está presentándose un brote muy fuerte de sarampión en México, todavía no es pandemia. Entonces, ¿qué sucede? El sarampión está creciendo exorbitantemente el número de personas, de casos de sarampión. Bueno, mediante esas comunidades de práctica, especialistas de muchas partes del mundo o de México, ¿sí? Intercambian sus puntos de vista, intercambian estrategias, intercambian experiencias para poder determinar de qué manera se puede reducir ese crecimiento acelerado de personas que están pues ya víctimas de sarampión. Y entonces, ¿qué sucede? Este intercambio precisamente se da a través de qué? De estas comunidades de práctica. Y para ello se utilizan plataformas colaborativas. Esas plataformas colaborativas o aplicaciones que se diseñan tienen como objetivo el intercambio de información en tiempo real o de manera sincrónica y asincrónica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice, la maestría en gestión de tecnologías educativas en Colombia integra un fuerte enfoque social, capacitando educadores para implementar soluciones tecnológicas que reduzcan las brechas de acceso y manejo y mejoran la calidad educativa en comunidades vulnerables. Ujú. Entonces, en ese sentido, muchos países lo que hacen es llevar a cabo estas gestiones del conocimiento dentro de sus licenciaturas, de sus posgrados, y para ello utilizan ciertas plataformas
que les permiten el intercambio del conocimiento. Y de hecho hay plataformas que la mejor forma de intercambio de conocimiento son los famosos foros de discusión, donde se presenta una propuesta y a partir de lo que presenta la persona como propuesta, los demás pueden comentar, pueden opinar o pueden incluso generar una nueva propuesta diferente. Ujú. Ahora, nosotros también podemos llevar a cabo el diseño y gestión de proyectos educativos haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, pero este diseño y gestión de proyectos educativos lleva una secuencia metodológica. Esa secuencia metodológica, las fases que conlleva la secuencia metodológica y su buena implementación van a permitir que los resultados que tengamos en el diseño de nuestro proyecto, en la gestión de nuestro proyecto, en la evaluación de nuestro proyecto, sean los más óptimos, ¿sí? Entonces nos señala aquí lo siguiente. La implementación exitosa de proyectos tecnológicos educativos requiere una metodología rigurosa que abarque desde la conceptualización hacia la evaluación, hasta la evaluación de los resultados, lo que les fui mencionando hace un momento. Este proceso sistemático asegura que las inversiones en tecnología generan impactos medibles en el aprendizaje estudiantil. Es decir, lo que se invierte en tecnología verdaderamente para nuestros estudiantes se reditúe en aprendizajes significativos. ¿Cuáles vendrían siendo las fases críticas de los proyectos educativos con el uso de las tecnologías de información y comunicación? Sí, a nivel global existen una serie de fases. La primera, establecer un diagnóstico sobre la realidad de nuestra institución o de nuestro grupo y planificar la serie de acciones que nos ayudarán a atender la problemática identificada en el diagnóstico. Aquí, en el diagnóstico y la planificación, analizamos las necesidades, definimos los objetivos a los que queremos llegar y diseñamos estrategias alineadas con el contexto institucional, enfocadas lógicamente con el uso de las tecnologías de información y de comunicación. El segundo momento, una vez que ya diagnostiqué y ya planifiqué, el segundo momento es la implementación. Y en la implementación desplegamos el uso de las tecnologías, la capacitación del docente y el pilotaje de la implementación de esa tecnología en grupos específicos. El punto 3 se refiere al monitoreo. Y el monitoreo es el seguimiento continuo mediante indicadores de uso, satisfacción y resultados de aprendizaje a partir del uso de ciertas tecnologías de información y comunicación. Y por último, la evaluación y mejora. En la evaluación y mejora lo que hacemos es el análisis del impacto que ha tenido el uso de esta tecnología en la educación, los ajustes que debemos de hacer a nuestra planificación basado en las evidencias obtenidas, ¿sí? Y el escalamiento de experiencias exitosas. En ese sentido, el poder hacer un registro de lo que nos salió súper bien o de lo que salió excelente, ¿sí? Entonces, ahí les va. En otras palabras, las fases para llevar a cabo el diseño de proyectos educativos con tecnologías de información y comunicación serían las siguientes. Primero, un diagnóstico, donde nosotros analizamos las necesidades y el contexto de nuestra institución o de nuestro grupo educativo. Segundo, planificamos para poder atender esa necesidad, estableciendo objetivos de logro, los recursos que vamos a utilizar, las actividades que vamos a llevar a cabo y el cronograma o los tiempos en que lo implementaremos. Luego viene la implementación, que es desplegar herramientas tecnológicas, ya el proceso educativo, llevar a cabo las actividades y capacitar a las personas que sean necesarias capacitar. Luego, el cuarto momento es el monitoreo. Y el monitoreo no es otra cosa que seguimiento continuo del uso y datos que tenemos de las tecnologías de información y comunicación. Y por último, la evaluación. Y la evaluación no es otra cosa que medir los resultados obtenidos en los aprendizajes de los estudiantes a partir del uso de las tecnologías y a partir de los resultados establecer retroalimentación que permita mejorar todos los procesos. Ujú. Bien, entonces fíjense cómo en este rubro, sí, podemos llevar a cabo.
proyectos educativos pues bastante interesantes donde utilicemos las tecnologías de información y comunicación de una manera sistemática, ordenada y responsable, considerando pues estos pasos: el diagnóstico, la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos otro rubro que dice herramientas esenciales para poder llevar a cabo este proceso, ¿sí? Plataformas de gestión de proyectos, ejemplos Trello y Asana, sistemas de análisis de datos educativos, herramientas de comunicación colaborativa, que en este caso pueden ser los chats, ¿sí? O las videollamadas, y los repositorios de recursos digitales. En este caso podemos hablar de carpetas, el uso de drives, las nubes, por ejemplo, para poder almacenar información. Sí, las herramientas de Google también. Ahora bien, continuando con este punto, para poder llevar a cabo estas nuevas estrategias aplicando las tecnologías de información y comunicación en la educación, pues necesariamente tenemos que desarrollar y dominar ciertas competencias digitales en el ámbito de la educación, o sea, concretamente dirigidas hacia los maestros. Entonces, aquí nos hace un señalamiento de todas aquellas competencias digitales que ya debe desarrollar un profesor del siglo XXI que se dedica a enseñar aplicando las tecnologías, ¿sí? El docente del siglo XXI requiere un conjunto sofisticado de competencias digitales que van más allá del manejo técnico de herramientas. Estas habilidades abarcan dimensiones pedagógicas, comunicativas, de gestión de la información y del desarrollo profesional continuo en entornos digitales. Vamos a ver. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Ujú. Competencia pedagógica digital. Aquí se trata de que el docente diseñe experiencias de aprendizaje que integren tecnologías de una manera significativa, seleccionar los recursos digitales apropiados y adaptarlos con metodologías a un entorno virtual. ¿Sale? Entonces, aquí el docente tiene que tener competencias para utilizar las tecnologías y para relacionarlas con el aprendizaje pedagógico. Evaluación didáctica. Diseño de instrumentos de evaluación auténtica usando herramientas digitales como analizadores de datos de aprendizaje y retroalimentación personalizada, haciendo uso de las tecnologías. Comunicación digital. Dominio de múltiples canales y formatos de comunicación, ya sea videoconferencias, foros asincrónicos, ¿sí? Creando presencia docente efectiva en espacios virtuales, ¿sí? Los chats también. El uso de los correos electrónicos también es muy importante. Y la comunicación digital, que es la ciudadanía digital, que es la promoción del uso ético y responsable de las tecnologías, la protección de datos, el respeto a la propiedad intelectual y desarrollo de pensamiento crítico frente a información digital. Entonces, a partir de la información que yo tengo digital, yo tengo que actuar de manera ética y responsable para manejarla, para distribuirla, para cuidar los datos personales de las personas, perdón, de los participantes, valga la redundancia. Ok, ahora, 60% señala hay un incremento en el uso digital. La UNESCO reporta un aumento del 60% en el uso de herramientas digitales en educación durante los últimos 5 años, haciendo necesaria la capacitación docente. ¿Y qué creen? ¿Sí? El 85% de los docentes, ¿sí? En nuestro país y en otras partes del mundo requieren formación digital. Porcentaje de educadores que identifica la necesidad de desarrollo profesional continuo en competencias digitales para enseñanzas efectivas, ¿vale? Entonces, fíjense bien, hasta donde vamos, hemos visto cómo se pueden llevar a cabo experiencias de aprendizaje en entornos virtuales y digitales, principalmente con el uso de plataformas, campos virtuales o ciertas aplicaciones. Pero para poderlas implementar, también nosotros tenemos que capacitarnos en el uso de esas herramientas o de esas aplicaciones y entonces a esa capacitación
Se le llama o se le conoce como competencias digitales. Ujú. Ahora bien, si hablamos de la innovación y transformación digital en educación, pues no podemos dejar de lado que evidentemente la implementación de las tecnologías hecha de manera correcta, apropiada y con un propósito específico permiten lograr mejores resultados en educación, mejores aprendizajes en educación, ¿ok? Pero siempre y cuando el uso de estas herramientas tecnológicas esté bien encaminado, bien enfocado al propósito educativo que se desea. Entonces, las tecnologías emergentes están redefiniendo los límites de lo posible en educación. La inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, el metaverso educativo y el aprendizaje adaptativo representan la frontera de la innovación pedagógica, ofreciendo experiencias personalizadas e inmersivas que antes eran impensables. Ujú. Y aquí están los tres rubios. Inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, metaverso educativo. Vamos a comenzar con la inteligencia artificial o IA. El- ¿Cómo se aplicaría o cómo se llevaría a cabo en educación? Sistemas que personalizan rutas de aprendizaje, proporcionan tutorías automatizadas a las 24 horas, analizan patrones de aprendizaje y predicen necesidades de intervención docente. Asistentes virtuales inteligentes que te pueden ayudar o entender un tema o explicar un tema. Sistemas de recomendación de contenidos, donde también se pueden aportar nueva información o nuevos datos. Y evaluación automatizada con retroalimentación de los productos realizados por los estudiantes. Ahora, realidad aumentada y virtual. Aquí, en este sentido, serían tecnologías inmersivas que permiten explorar conceptos abstractos de manera tangible, realizar simulaciones de alto riesgo en entornos seguros y visitar lugares inaccesibles físicamente. Aquí podemos hablar de los este, ay, se me fue el nombre. Em, aulas virtuales. Aulas virtuales donde mediante un dispositivo puedes visitar museos, visitar otras épocas, puedes tener experiencias sensoriales con lugares o espacios que te permiten un mayor aprendizaje. Y para eso tenemos laboratorios virtuales científicos, recorridos históricos inmersivos, simulaciones médicas o incluso de ingeniería, ¿sí? Ah, se conoce como realidad virtual, ¿sí? Y entonces a través de esos espacios de realidad virtual también podemos enriquecer nuestro aprendizaje. Y por último, el metaverso educativo. Y el metaverso educativo son los campus virtuales como el que tiene el Tecnológico de Monterrey. Espacios virtuales persistentes donde comunidades educativas interactúan, colaboran y aprenden a través de avatares, superando limitaciones geográficas y físicas. Tenemos, por ejemplo, los campos virtuales tridimensionales, eventos académicos inmersivos y laboratorios colaborativos globales, todo con el uso de las tecnologías y del Internet. Ujú. Caso de éxito, universidades pioneras han implementado sistemas de IA para la personalización del aprendizaje, logrando mejoras del 30% de tasa de retención estudiantil y aumentos significativos en el rendimiento académico mediante adaptación de contenidos a un ritmo individual. Desafíos éticos y sociales. La implementación de estas tecnologías plantea cuestiones sobre privacidad de datos, sesgos algorítmicos, brecha digital, dependencia tecnológica y el rol humano en la educación. Es fundamental abordar estos desafíos con marcos éticos robustos y políticas inclusivas. ¿Sale? Entonces, fíjense, hasta ahorita hemos estado viendo algunos ejemplos de innovación y transformación digital en educación muy recientes. Lógicamente, ¿sí? Este tipo de recursos, pues acentúa más la brecha educativa entre los que tienen y los que menos tienen. Encontramos aplicaciones en el uso de la tecnología en educación cuyos costos son extremadamente elevados. Por ejemplo, el campus virtual, la realidad aumentada,
¿sí? Pues propiamente la pueden utilizar quienes van en escuelas privadas, en preparatorias y universidades privadas. Y el uso de la inteligencia artificial sucede lo mismo. Para poder consultar las cuentas pro, por ejemplo, de ChatGPT, por ejemplo, Copilot, pues son gastos verdaderamente altos, ¿sale? Entonces, continuamos con este punto, ¿sí? Continuamos. Ujú. Bien. Ahora tenemos desafíos éticos y sociales. La implementación de estas tecnologías plantea cuestiones sobre privacidad de datos, sesgos algorítmicos, ya lo habíamos mencionado, la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen, la dependencia tecnológica a estas herramientas, ¿sí? Y entonces hay que saber abordar, atender y ver desde una mirada crítica todos estos desafíos. Ujú. Ahora bien, tenemos la investigación e innovación en tecnologías educativas. La investigación rigurosa es fundamental para validar prácticas innovadoras y generar evidencia sobre qué funciona, para quién funciona y en qué contextos. Las metodologías avanzadas de investigación en tecnología educativa combinan enfoques cualitativos, cuantitativos y de diseño para comprender fenómenos complejos de aprendizaje. Entonces, en la investigación, ahora sí, haciendo uso de la investigación, pues partimos nosotros de la implementación de estas tecnologías, su monitoreo, su análisis, su evaluación, para poder determinar si estas tecnologías verdaderamente contribuyen a los aprendizajes de los estudiantes y de qué manera. Asimismo, nos lleva a proponer cambios en las tecnologías o generar nuevas tecnologías que permitan enriquecer aún más el aprendizaje, ¿sí? Y entonces existen unos enfoques metodológicos con respecto a la investigación e innovación tecnológica. Investigación basada en el diseño, ciclos iterativos de diseño, implementación y refinamiento de innovación tecnológica. Analítica del aprendizaje. Análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y predecir resultados. Estudios experimentales. Evaluación del impacto mediante diseños controlados y cuasi experimentales. Investigación-acción. Docentes como investigadores de su propia práctica pedagógica. Ejemplo, Universidad de Granada, reconocida por su enfoque innovador, ha desarrollado líneas de investigación en aprendizaje móvil, gamificación, analítica educativa, contribuyendo significativamente al conocimiento global en tecnología educativa. ¿Sale? Entonces, no solo es aplicar la tecnología a la educación, sino también investigar qué tan práctica y útil es la tecnología ya implementada en el rubro de la educación. Ahora, dentro de lo que es actualmente la tecnología las tecnologías en el uso de la educación, ya su aplicación como tal, pues tenemos dos áreas muy importantes, que son la gestión de campos virtuales como los que mencioné y las plataformas e-learning. La administración efectiva de entornos virtuales de aprendizaje requiere competencias técnicas, pedagógicas y gerenciales. Los gestores de campos virtuales deben equilibrar aspectos tecnológicos con experiencias de usuario, asegurando que las plataformas faciliten el aprendizaje en vez de obstaculizarlo, por lo que las interfaz, los procesos en el uso de estas plataformas digitales debe ser lo más amigable posible y de fácil entendimiento. Entonces, debe existir una configuración técnica que implica la instalación, el mantenimiento y optimización de la infraestructura tecnológica, la integración con sistemas institucionales y garantías de disponibilidad. Gestión de usuario, administración de perfiles, permisos, grupos y roles, soporte técnico pedagógico a docentes y estudiantes para uso efectivo de plataformas. ¿Sí? Todas las dudas que tengan, soporte técnico, vienen también. Analítica y mejora, monitoreo de indicadores de uso, participación y rendimiento, toma de decisiones basado en datos de optimización continua. Ahora, para poder llevar a cabo esas estrategias y aumentar la participación y retención de los usuarios, necesitamos diseñar experiencias con interfaces intuitivas, navegación clara, recursos accesibles,
que reducen la carga cognitiva y facilitan el enfoque en el aprendizaje. Asimismo, tenemos que generar comunicación proactiva a través de notificaciones oportunas, recordatorios personalizados, canales múltiples para mantener a los estudiantes conectados y comprometidos, avisos, anuncios, espacios para retroalimentar, para mandar avisos, comunicación virtual, espacios de interacción social, foros temáticos y actividades colaborativas que dan sentido de pertenencia. Gamificación y motivación, elementos de juego, reconocimientos y progresos visibles que mantienen la motivación intrínseca. Entonces, existen aplicaciones, existen programas que ya utilizan la gamificación como uno de sus elementos esenciales. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Achieve 3000 y esa plataforma es de lectura para el desarrollo de la comprensión lectora y va otorgando premios y recompensas a los estudiantes más destacados o que van teniendo mejores resultados en su comprensión lectora. Ujú. Entonces, casi cerramos con evaluación y calidad en tecnología educativa. Decíamos nosotros que es necesario evaluar los resultados y el logro que se tiene con la tecnología en educación. El aseguramiento de la calidad en programas que integran tecnologías educativas requiere marcos de evaluación comprensivos que consideren dimensiones pedagógicas, tecnológicas, organizacionales y resultados. Las acreditaciones académicas validan la excelencia y comparabilidad internacional de estos programas. Por ejemplo, diseño pedagógico, calidad de recursos, interacción y soporte, infraestructura tecnológica y resultados de aprendizaje. Todos estos procesos son evaluables y en función de los resultados, de los buenos resultados de estos procesos en evaluación, podemos hablar de una buena calidad en tecnología educativa. Entonces, diseños pedagógicos, alineación de objetivos, metodologías, actividades y evaluaciones, coherencia entre intenciones educativas y prácticas tecnológicas implementadas, entre el modelo educativo y lo que se ofrece dentro de la plataforma y cómo se ofrece. Calidad de recursos, pertinencia, actualidad, accesibilidad y rigurosidad en materiales digitales, multimedia, bien producidos con estándares profesionales. Interacción y soporte, presencia docente efectiva, retroalimentación oportuna, tutoría personalizada, construcción de comunidades de aprendizaje. 4. Infraestructura tecnológica, confiabilidad, usabilidad, seguridad y escalabilidad de plataformas y herramientas tecnológicas utilizadas. Y luego los resultados de aprendizaje. Evidencia medible de logro de competencias, satisfacción del estudiante, empleabilidad, transferencia de conocimientos a contextos sociales. Estos 5 puntos, con excelentes resultados, pueden dar cuenta de que existe una calidad en tecnología educativa. Cuando los resultados no son óptimos, quiere decir que tenemos muchas áreas de mejora en ese ámbito. Ahora, en estándares internacionales, las maestrías oficiales en tecnología educativa se alinean en ciertos marcos internacionales como son Quality Matters, European Quality Associates, ¿sí? East Standards y la UNESCO UCT Competence Framework. ¿Sale? Esos vendrían siendo los estándares internacionales que miden o evalúan la calidad en las áreas de tecnología educativa en maestrías oficiales. ¿Vale? Y entonces, dejo de compartir. ¿Y qué tenemos en conclusión el día de hoy para esta sesión? Tenemos en conclusión que, ¿sí? Nosotros podemos implementar distintas tecnologías, ¿sí? Como el uso de plataformas, con el uso de aplicaciones en el ámbito educativo, pero tenemos que tener mucho cuidado que esas tecnologías estén en relación con el modelo educativo que implementamos, con el tipo de actividades que vamos a realizar con los estudiantes, pero que además sean de fácil aprendizaje o de fácil entendimiento para ellos, ya que las tecnologías ya que las plataformas
tienen el objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, no de dificultarlo. Con el uso de estas plataformas o tecnologías educativas, se pueden generar verdaderas comunidades de aprendizaje virtuales, en las cuales los estudiantes pueden aprender de manera sincrónica y asincrónica en lugares y espacios diferentes, ¿correcto? Y en modalidades diferentes. La gamificación, ¿sí? Los espacios virtuales, ¿sí? La realidad virtual. Todo ello ya es lo que estamos viviendo en este momento. Ya las universidades, principalmente el sector privado, las universidades del sector privado utilizan todos estos elementos tecnológicos más el uso de la inteligencia artificial para poder llevar a cabo sus procesos educativos. Entonces, estimados maestros, sí, no me queda más que agradecerles la atención a esta sesión número 1. Espero que haya sido de su total y absoluta comprensión, ¿sí? Y pues bueno, nos vemos en la sesión número 2, donde vamos a ver algunas herramientas, plataformas y aplicaciones específicas que podemos utilizar nosotros en el ámbito educativo y que les va a permitir a ustedes desarrollar sus propios proyectos para con sus alumnos o sus aulas, ¿sí? Me despido. Quedo atento a cualquier situación o duda. Que tengan excelente tarde, ¿sí? Y a nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, les agradece la atención prestada a esta primera sesión de este curso, precisamente sobre tecnologías, sobre gestión del aprendizaje, sobre gestión del conocimiento aplicado con el uso de las tecnologías de información. Hasta luego y que tengan excelente tarde. Bye.